Buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que nos vean. Bienvenidas y bienvenidos a Bitácora Migrante, el podcast, un espacio de encuentro y diálogo sobre los mexicanos que vivimos en el exterior. Hoy nos acompaña un invitado muy especial para abordar un tema clave para nuestra comunidad, la representación política auténtica de quienes vivimos fuera de México. Esta conversación no busca ser técnica, sino una herramienta para comprender mejor los mecanismos del voto en el extranjero, las acciones afirmativas y los retos que enfrentamos como comunidad migrante. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Daniel Tácher Contreras, un destacado académico e impulsor del reconocimiento de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior. Doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación abarcan los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero, la justicia electoral y el análisis de procesos electorales. Entre sus contribuciones profesionales destaca su papel como abogado postulante en la reviviscencia de la Diputación Migrante en la Ciudad de México, así como su participación en la promoción de acciones afirmativas para el Congreso de la Unión en 2021. También ha sido asesor legislativo y asesor del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito de la sociedad civil, ha coordinado proyectos de política pública para la atención a migrantes y liderando proyectos de observación electoral en los procesos de 2012, 2018, 2021 y 2024. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este podcast y quisiera que empezar, si nos pudiera compartir el contexto sobre cómo se ha construido el voto de los mexicanos desde el extranjero. Es decir, ¿se trata de una política pública impulsada por el Estado mexicano o más bien es el resultado del empuje y la lucha de la comunidad migrante? Pues muchas gracias, Rafael, por la invitación a este programa y bueno, por supuesto, antes que nada, saludar a la audiencia que nos acompaña en algún lugar del mundo en donde nos esté escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, esta pregunta es muy interesante porque, en efecto, la historia del voto de los mexicanos en el extranjero tiene una referencia pues que está vinculada a la demanda de las personas que residen en el extranjero, más que a una política impulsada desde el Estado mexicano, ¿no? Hay algunos estudios que documentan que, por ejemplo, en las campañas electorales de José Vasconcelos, los mexicanos que habían salido de la violencia de la revolución se habían organizado para hacer votaciones simbólicas y desde el exilio mostrar su apoyo a Vasconcelos en aquella elección, ¿no? Y bueno, eso, digamos, eso que han documentado algunos historiadores, algunos académicos, pues nos habla de ese interés que pues siempre mostraron quienes residen fuera del territorio mexicano, pues para seguir participando en la vida política, en la vida de este país. Y en realidad, todas esas demandas tuvieron una canalización muy interesante que se conjugó, digamos, con una coyuntura no política, digamos, ¿no? Sino más bien económica, que fue la negociación del Tratado de Libre Comercio en los años 90. En aquel entonces, el gobierno mexicano buscó acercamientos con la comunidad mexicana porque en el proceso de negociación del tratado, eh, hubo un trabajo de cabildeo muy intenso con los congresistas norteamericanos y entonces se plantearon acercarse también a través de la comunidad mexicana a todo este proceso de ubicar y conocer las dinámicas propias del Congreso en Estados Unidos, y eso se ve reflejado en que durante esos años distinciones como el Águila Azteca, que es una de las distinciones Así más es. importantes que da el Estado mexicano, se le otorgaron a las organizaciones de defensa de mexicanos en Estados Unidos. Y comenzó ahí un acercamiento muy interesante. De hecho, en términos de política pública, en ese momento nació lo que era el programa
para comunidades mexicanas en el extranjero, que en el año después, digamos, del año 2000, se convirtió en el Instituto de los Mexicanos en el extranjero. Sí, Pero no, digamos que se fueron conjugando las cosas, porque además en aquellos años también digamos, el tema migratorio estaba en la mesa de la relación entre México y Estados Unidos, y una de las iniciativas, digamos, más interesantes en este sentido de aquella época fue la no pérdida de la nacionalidad mexicana, ¿no? sí, Esta reforma constitucional que establece que los mexicanos nunca pierden su nacionalidad aunque adquieran otra, ¿no? Que coloquialmente decimos es la reforma de la doble ciudadanía. Pues más que hablar de la doble ciudadanía es la no pérdida de la ciudadanía mexicana. Y esto, cuando uno revisa la exposición de motivos y los debates legislativos de la época, pues lo que se encuentra es algo bien interesante, porque lo que terminan señalando los impulsores es que para que las personas puedan defender mejor sus derechos, pues es necesario que sean ciudadanos del país en el que se encuentran, pero está pensando principalmente en Estados Unidos, dada pues las limitaciones de la infraestructura consular de aquel entonces. Y eso impulsa mucho esa reforma. Entonces, la suma de una serie de factores, ¿no? Fueron o se vieron reflejadas en la reforma político-electoral de 1996, donde hay otro elemento muy interesante. Ahí ya se plantea en esa reforma la necesidad de contar con una cédula de identidad única y en ese sentido incorporar a las personas que residen fuera del territorio mexicano. En principio, la idea de la cédula, como sucede en muchos países del mundo, es que pues, es un documento único que iba o que serviría para todo, pues, incluso para votar, sí, ¿no? Y eso abrió entonces la discusión de que pudieran votar los mexicanos residentes en el extranjero. Y se planteó entonces, dentro de esa reforma, que el INE, bueno, entonces el IFE, el IFE. iba Ujú. a conformar una comisión de estudio de la viabilidad del voto en el extranjero, y que si encontraban que esto fuera viable, el IFE pudiera establecer algún mecanismo para instrumentarlo en la elección del año 2000. Y pues en efecto, el IFE, cumpliendo el mandato, conformó una comisión de especialistas que encontraron hasta 32, si no mal recuerdo, modalidades posibles de votar desde el extranjero, entre combinaciones de modalidades y modalidades únicas, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, del voto postal encontraron varias formas en que se emite el voto a través de los mecanismos postales. Ya entonces se hablaba del uso de tecnologías, en fin, sí, es un documento muy rico de la viabilidad de la implementación. Nada más, el único elemento que impidió que en ese momento se materializara el voto en el extranjero fue el tema del registro de los electores, ¿no? O sea, en su momento, la credencial para votar, ante la imposibilidad de crear este famoso cédula de identidad, sustituyó en los hechos a la cédula. Y entonces hubo un proceso muy intenso de credencialización para garantizar que el padrón electoral estuviera actualizado para las elecciones federales de 97 y de 2000. Entonces eso implicó un fuerte trabajo del IFE para actualizar las credenciales, y se llevaron a cabo una serie de acuerdos para que la credencial fuera reconocida en todos los trámites gubernamentales y luego bancarios. Y en los hechos, pues la credencial del IFE se convirtió en nuestro gran documento de identidad. Y así entonces, es. bueno, pues el gran problema era ¿y cómo registramos a los mexicanos en el extranjero? Y dado que no había posibilidad de ello, el IFE en su momento determinó que no se podía llevar a cabo esta votación en el año 2000. Pero bueno, pues quedó el tema, y durante los años se fueron presentando muchísimas iniciativas hasta que eso se logró materializar en 2005 con una reforma que yo en algún momento planteaba. Yo
mi lectura es que tenía la impresión de hacer imposible el voto en el extranjero, porque era una reforma muy ambiciosa, o sea, planteaba Sí, realmente replicar el modelo de votación fuera del territorio mexicano. Pues era muy ambiciosa, pero a la hora de estar en la discusión en el Congreso y de convocar a las diversas instituciones que ya después se vieron involucradas en el proceso del voto, ¿no? Secretaría de Relaciones Exteriores, al IFE, al Servicio Postal Mexicano, pues se llegó a la conclusión de establecer un modelo de voto postal mucho más chiquitito de lo que se esperaba, ¿no? Sin la posibilidad de emitir credenciales desde el extranjero, asumiendo que quienes estuvieran en el extranjero pues la pudieran tramitar o la hubieran tramitado en algún momento antes de emigrar, en fin, ¿no? Quedó un modelo muy restringido, sin duda, pero pues eso cambió la historia del voto en el extranjero, porque primero pues se rompió la barrera de la imposibilidad, digamos, técnica y jurídica. sí. Y luego también, pues eso rompió con los estereotipos de que quienes viven en el extranjero, pues ya no les interesa votar o en el extremo, ¿no? Que decían, es que puede ser hasta un tema de seguridad nacional, porque pues están emitiendo su voto fuera del territorio mexicano. Y todos esos discursos, pues francamente, este, anti-migrantes, ¿no? Pues quedaron pues ya, ¿no? Rebasados gracias a esa reforma. Pero sí fue una conjunción de muchísimas cosas, más que la propia iniciativa del gobierno. Es más, yo recuerdo en aquellos entonces que los diferentes partidos políticos tenían dudas para votar la iniciativa del voto en el extranjero porque, pues francamente, como partido político, ¿no? La Sí. naturaleza de los partidos políticos es ganar elecciones, entonces, pues su naturaleza es calcular en dónde están sus votantes. El asunto era que como no sabían ni dónde ni cómo eran las preferencias de los votantes en el extranjero, había partidos que decían, mejor no le movamos porque en una de esas el voto viene en nuestra contra o viene cargado a no sé Efectivamente. quién. Entonces, los partidos estaban como muy reticentes a aceptar que pudiera votarse desde el extranjero, ¿no? Entonces, Sí. realmente una iniciativa desde México, pues no fue tanto, sino más bien sí fue el resultado de las presiones de quienes residen en el extranjero y por supuesto, pues esta conjunción de factores que se fueron sumando en un momento muy particular de la transición, ¿no? Democrática a finales del Sí. siglo XX, que logró finalmente que eso estuviera en el debate y al final se materializara. Observado usted la evolución de la participación de los mexicanos en el exterior en el ejercicio del voto? O sea, ¿ha habido avances, estancamientos? ¿Qué ha identificado usted a lo largo de este tiempo? Yo soy muy optimista. Y bueno, sí, reconozco que es un tema muy complicado de evaluar porque el universo de potenciales votantes es muy grande, ¿no? Es decir, Sí, cuando hablamos de quienes residen en el extranjero, pues hablamos de millones de personas que ya sea porque son migrantes o porque son primera, incluso segunda generación residiendo en el extranjero, pudieran llegar a ser potenciales votantes y eso nos da un universo muy grande de personas que pudieran votar. Entonces, claro, cuando vemos ese universo tan grande con el número de personas que se registran y que eventualmente emiten su voto, pues hay una disparidad muy grande y eso ha hecho también que perdure en muchos ámbitos el discurso de que pues probablemente no les interesa tanto, ¿no? De que al final parece ser un esfuerzo muy grande para tan pocos votos, ¿no? Sin embargo, yo por eso digo, soy optimista, porque hay que ver también las condiciones. O sea, en las elecciones desde el 2006 hasta el 2015, y me refiero a elecciones a nivel federal, 2006, 2012, y luego las estatales, que comenzó a haber también una ola muy importante en los estados, comenzando por Michoacán, que fue el primer estado que implementó el voto desde el extranjero, y así fue creciendo la ola a nivel estatal. Entonces, entre 2006 y 2015, no había posibilidad de que el entonces IFE pudiera emitir credenciales fuera de territorio mexicano.
Entonces, el problema comenzó o comienza con el registro de votantes. Ese es el punto uno de todo el entramado. Sin un registro de votantes confiable, pues esto no puede funcionar y el problema era el IFE no tenía facultades para, para poder llevar módulos o coordinarse con la Cancillería para poder actualizar, ya ni siquiera emitir credenciales nuevas, ¿no? Actualizar los registros o emitir, ¿no? Credenciales, digamos, sustituir credenciales y, bueno, por supuesto, ya ni se diga de las nuevas, ¿no? No había, digamos, esas condiciones para que el IFE lo pudiera hacer. Entonces, quienes podían votar o quienes pudieron votar en esos años, pues una de dos, o se registraron para votar y migraron con su credencial, o tenían la posibilidad de ir y venir, ¿no? De su lugar de residencia a territorio mexicano, pero además con la posibilidad de estar en territorio mexicano entre 3 y 4 semanas, que es lo que tardan en darnos la credencial. Entonces, Efectivamente. en realidad, el potencial, ese gran universo de millones de personas, pues se reducía a unos cuantas decenas de miles que sí estaban en esa condición de poderse registrar para votar porque sí contaban con credencial. Eso, digamos, explica en buena medida la baja participación y los registros tan bajos de esos primeros años. A partir del 2015, con la reforma electoral del 2014, donde el IFE se convierte en Instituto Nacional Electoral, esa transformación pues no solo es de nombre, también le dan más atribuciones al INE y, entre otras, se modifican muchas cosas del voto en el extranjero. Y eso le abre la puerta al INE a que en su convenio con la Cancillería se puedan emitir credenciales en las sedes consulares y esto comenzó en 2016. Y debo decir que en aquel entonces quienes estaban en el INE tomaron una decisión, pues la verdad, muy atinada de garantizar el derecho de quienes residen en el extranjero, porque la ley establece técnicamente la credencialización se realiza en el año previo a la elección, ¿no? Y lo que determinó aquel consejo del INE es que la credencialización es un proceso permanente, sin, sin, sin importar, pues, ¿no? Lugar, ahora sí que ya no importaba el lugar de residencia, porque podían hacerse estos convenios, y se determinó que a partir del 2016 se iban a emitir credenciales en sedes consulares con ese convenio y que eso sería de manera permanente. Y entonces, claro, a partir del 2016 ya podemos ver otra historia en donde se ve reflejado en el crecimiento del número de personas que se registran y eventualmente votan. Pero seguimos teniendo un problema y es que es un proceso que requiere varias etapas, ¿no? Es decir, para yo poder votar desde el extranjero, iniciando desde obtener mi credencial, eso implica, paso uno, necesito ir al consulado a tramitar. Una decisión que me parece acertada es que la persona que tramita la credencial no regrese al consulado a recogerla, porque hay muchas personas que no viven cerca del consulado, que viven en otras ciudades y que trasladarse pues implica un costo laboral, económico, ¿no? De muchos Sí. índoles que se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, vamos, tú que estás en España, ¿no? Si yo tramitara mi credencial en Madrid, pero viviera en León, bueno, pues tengo que perder todo un día para ir a la embajada, hacer mi trámite y luego tener que regresar otro día por mi credencial. ¿No? O sea, es una cosa muy compleja. Entonces, la decisión, me parece acertada, fue envíasela al domicilio que ha registrado el votante. Y entonces le llega por correo la credencial por mensajería. Pero viene el paso que es el que marca, ¿no? De manera muy importante lo que viene después. Y es que una vez que uno tiene la credencial, necesita activarla. Como si fuera Sí. una tarjeta de crédito, hay que hablarle al INE y decirle, oye, ya recibí mi credencial. Y entonces los del INE me van a hacer una serie de preguntas que solamente yo sé, que solo yo puedo contestar,
porque me las van a hacer en función de lo que dice mi acta de nacimiento, ¿no? O Sí. sea, me va a preguntar, a ver, ¿cuál es el nombre de tu padre, de tu madre, ¿no? Y si el acta también contiene el nombre del abuelo o la abuela, pues me pueden llegar a preguntar eso. Y eso es algo que pues solamente nosotros sabemos, pues, ¿no? Con eso garantizan de alguna manera que quien la recibió realmente sea la persona. Entonces hay que activarla. Pero al activarla, yo no estoy registrado para votar en la siguiente elección. Tengo que darme de alta para votar desde septiembre del año previo a la elección. Y entonces ahí es donde viene el problema. La gente que tramita la credencial, si no la activa, cuando va a registrarse para votar, en ese momento hace los dos pasos. Ahí no hay problema. Pero quienes la activan no están registrados para votar. Y entonces, si yo no hago el paso 3, ya no puedo votar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la participación depende de que las personas tengan información completa, que sepan que tramitar la credencial es un paso, recibirla es otro, activarla es otro y registrarse para votar es otro. Son varios pasos. Si yo no tengo el mapa completo de lo que tengo que hacer, no voy a poder votar aunque tenga la intención, aunque tenga tramitada mi credencial. Porque, pues, en caso de quienes vivimos en territorio mexicano, pues tramitamos la credencial, la recibimos y la guardamos o hacemos lo que sea con ella y el día de la elección voy y me presento y no tengo que hacer nada más. Pero quienes residen en el extranjero no, tienen que hacer varios pasos. Y ahí es donde tenemos el problema porque, digamos, para la elección del 2024, que es donde ya tenemos un listado, un padrón de votantes más o menos grande. Poquito más de 1,5 millones de personas habían tramitado su credencial para votar desde el extranjero, en sedes consulares. La habían recibido casi 1,400,000. En realidad, el índice de recepción es bastante bueno, ¿no? Pero de ahí a la activación o de ahí al registro de votantes, se nos cae dramáticamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la información con la que contamos, quienes residen en el extranjero. Esa información, si no tiene información completa, no van a lograr. Y luego, además, hay otro problema, que es cuando yo me registro para votar, lo tengo que hacer en cada elección. Es decir, si, por ejemplo, quienes son originarios del Estado de México, la elección del gobernador del Estado de México siempre se realiza el año previo a la elección federal. Entonces yo puedo registrarme para votar por el gobernador del Estado de México, pero una vez que se acaba la elección de gobernador, mi registro desde el extranjero ya quedó borrado. Tengo que volverme a registrar para la siguiente elección. Entonces me tengo que registrar una vez y otra vez y otra vez, y así cada ocasión que haya elecciones, yo tengo que estar registrándome para votar. Entonces, cuando la gente no tiene información de que lo tiene que estar haciendo en cada elección, pues supone que, como en México, ya tengo mi credencial, ya puedo votar. No. O supone que como ya me registré una vez, ya estoy registrado. No. Entonces, el problema es información, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver, ¿no?, las limitaciones de las autoridades electorales, no solo el INE, sino también las locales, porque hoy en día ya 23 de las 32 entidades han reconocido el voto desde el extranjero para gobernador. Y en otras entidades ya empezó también a reconocerse o a establecerse figuras como la de las diputaciones migrantes. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene la elección en un estado y que no se empalma con la elección federal, quien es responsable de brindar esa información es la autoridad estatal. Y entonces es cuando volteamos a ver qué está pasando ahí. Pues resulta que por la infraestructura limitada que tienen o porque, ¿no?, hay una serie de factores que incluso tienen que ver hasta con la voluntad política de quienes encabezan a las autoridades electorales, no hay campañas permanentes de información desde los estados. Todo depende de que el INE lo haga. Y entonces, claro, si recargan todo en el INE, cuando vienen estas elecciones estatales, pues la participación baja. Entonces, yo por eso digo, soy optimista porque
primero veo lo complejo Sí, de la estructura para votar desde el extranjero. No está fácil, que necesita que la gente tenga información. Si la gente no tiene información, por mucho interés que tenga, pues no va a votar. Y soy optimista porque ya tenemos más de 1,5 millones de credencializados fuera del territorio mexicano. O sea, estamos hablando de que si los votantes en el extranjero fueran una entidad, pues serían como la quinceava entidad, ¿no? En cuanto a padrón electoral. Y eso además también habría que agregar que no todos quienes residen en el extranjero tramitan su credencial en sedes consulares, porque hay muchas personas que, que están en el extranjero con su credencial y es vigente. Como es vigente, no necesitan renovarla, no necesitan actualizarla, con esa credencial pueden registrarse para votar desde el extranjero y entonces no le ven tampoco como mucho sentido a sacar la credencial. Hay gente que ha tenido muy malas experiencias en los bancos, por ejemplo, que no le reconocen claro. su credencial para votar en el extranjero y mejor se queda con su credencial emitida en México. Entonces, de ese 1,5 millones habría que agregar otro universo de mexicanos, mexicanas que residen fuera de México, que traen su credencial perfectamente vigente de México y que no la van a actualizar hasta que pase el tiempo de que se les venza y entonces tengan que acudir a actualizarla. Si no, no va a pasar, ¿no? Y también eso tiene que ver con el proceso migratorio. Gente Sí. que no está calculando quedarse mucho tiempo fuera de México y entonces tampoco le ve como mucho sentido a actualizar la credencial en consulados. Hasta que la vida nos gana y entonces ya la idea de regresar ya no está en el panorama y Sí. entonces ya no se quedan permanentemente donde están residiendo, pues eso también es real, o sea, también tiene que ver con las dinámicas propias de la migración. Entonces, bueno, por eso digo, soy optimista, yo veo que hay interés, que ha crecido mucho el interés de quienes residen en el extranjero. También las autoridades electorales se han sensibilizado y han comenzado a hacer cosas cada vez más permanentes, más enfocadas a los mexicanos en el extranjero. Y yo creo que paulatinamente ese universo de votantes va a crecer de manera importante. Yo identifico elementos o actores claves como bien menciona, los organismos electorales, la sociedad civil y los partidos políticos. ¿Usted identifica algún otro actor y cuál ha sido ahora sí que el papel que ha tenido cada uno de ellos? Fíjate, yo creo que esos tres son los grandes actores clave, ¿no? Y empezaría precisamente por los últimos, fíjate, los partidos políticos, estos son bien interesantes, porque a pesar de que ha crecido en la participación, las personas credencializadas en el extranjero, los partidos pues siguen teniendo muchas reticencias para incorporar a quienes residen en el extranjero en sus propias estructuras partidistas. Es decir, si uno ve lo que pasa en los partidos, pues en realidad, este, pues digamos, los grandes son los que han creado alguna suerte de oficina o estructura Comités. para vincularse con con sus sí, con comités, con sus militantes en el extranjero, ¿no? El Morena, es el PRI, es el PAN, los que de ahí tienen algo que los vincula con sus simpatizantes y militantes en el extranjero. Pero los otros, ¿no? El Verde o el Movimiento Ciudadano, pues no tienen nada. Entonces es importante porque de entrada, ¿no? Pues quienes militan o simpatizan con un partido político fuera de México, pues pues no son considerados al mismo nivel, pues, de los militantes en México por los mismos partidos políticos, ¿no? Las mismas estructuras, pues, son muy débiles. O sea, tampoco es que sean estructuras que estén más o menos fuerte, organizadas, salvo algunos intentos que han tenido los partidos, tal vez ¿no? El PAN, Morena, han tratado como de hacerlo más estructurado, ¿no? Un poquito el PRI, pero pues, tampoco es como gran cosa, porque además si uno ve los perfiles de encabezan estas estructuras, secretarías o lo que sea, pues tampoco tienen como un perfil realmente de que sean migrantes, ¿no? Yo creo que la mejor experiencia de partidos
fue la que existió en el PRD entre 2000 y 2003, porque el PRD en aquellos años estableció que los comités de perredistas en Estados Unidos podían participar en la Asamblea Nacional del partido. Y entonces se crearon comités estatales en Estados Unidos y participaron en las asambleas. Y después el PRD modificó sus estatutos para decir, no van todos, no, o sea, no es por cada estado de Estados Unidos, sino un comité de perredistas en el extranjero. Y entonces pasaron de 17 comités a uno, ¿no? Y bueno, digo, creo que esa es como la historia más o menos de algo que pudo haber sido como ese reconocimiento de la militancia en el extranjero. Pero ahí hay un problema. Cuando los partidos no tienen este enfoque, pues claro, ¿no? Viene el problema que cuando vienen las elecciones, los partidos dicen, bueno, pero ¿y dónde están los migrantes? Que los partidos tampoco han hecho su tarea de vincularse con millones y millones de personas que viven fuera. Y por ahí hay un problema. Las instituciones, yo creo que el principal problema que tienen es que no todas están, digamos, no a todas las instituciones electorales se le hace establecido en las normas que deban hacer actividades específicas para mexicanos en el extranjero. Y esto pues puede sonar a mucha burocracia, pero a lo mejor los amigos que saben más de derecho lo van a entender, pues, y es que la regla del derecho administrativo es que las instituciones y los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley dice que deben hacer. Y eso siempre suena muy burocrático y muy chocoso Sí, para uno que es ciudadano, sí, que dicen, ¿cómo es que no puedes hacer? Pues es que la ley no dice que tengo que hacer. Y es que eso, debo decir, me lo han dicho algunos funcionarios electorales que dicen, bueno, mis funciones, como por ejemplo los de capacitación electoral, ¿no? Aquí están mis funciones en la ley. Ningún lado dice mi función electoral. Pero entonces llega el consejero electoral y me dice, oye, hay que hacer una campaña de capacitación para mexicanos. Claro que sí, consejero. Vamos a hacer con mucho gusto. Nada más déjenme terminar las funciones que dice la ley y con gusto vemos en dónde incorporamos el tema. Entonces, claro, mientras las leyes no digan, tienen que hacerlo, ahora, las que sí lo han hecho, ¿no? Los que han tenido la iniciativa y han sido más proactivos en ese sentido, pues, porque, ¿no? Algunas tienen unidades de vinculación y entonces eso les hace tener, aunque sea una oficina pequeña, pero hay un grupo de personas que constantemente está enviando información sobre lo que pasa, sobre los procesos electorales, está en contacto con el otro pie, que es la sociedad civil, o con las organizaciones de mexicanos en el extranjero, que son súper diversas, pero lo que yo también siempre digo es, por eso es importante que las autoridades tengan estas áreas, porque cada entidad, ¿no? Ahora sí que cada historia de la migración depende mucho del origen y del destino, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, los que son originarios de la Ciudad de México, pues en su gran mayoría son habitantes de la zona urbana de la ciudad y entonces su lugar, digamos, de residencia y de trabajo, pues serán trabajos de carácter, pues bueno, pues van a los servicios, ¿no? O sea, yo siempre digo, el que cortaba las cebollas en el chilis de de Plaza Universidad, pues lo va a ubicar un trabajo, ¿no? En un restaurante en Chicago, sí, o en Los Ángeles, o en París, o en donde sea, porque eso es lo que sabe hacer. sí, En cambio, quienes, no sé, quienes vienen de las zonas rurales de Guanajuato, pues lo normal es que exploren, ¿no? Actividades laborales en las zonas rurales de Estados Unidos, por ejemplo, California, en fin. Entonces, el origen y el destino tiene mucha relación. Cada grupo de migrantes tiene sus particularidades. Entonces, no es lo mismo comunicarle a los chilangos en el mundo lo que se está pasando en la ciudad, porque tienen un perfil que es distinto, el perfil de los guanajuatenses de la zona rural, ¿no? Que tendrán pues otras maneras de estar en contacto y de comunicación. Entonces, cada una depende de atender estas lógicas. Por eso es importante que las autoridades tengan eso.
Y el otro pie, pues es la sociedad civil, ¿no? O sea, sin duda las organizaciones juegan un papel muy importante, porque otra vez, pues son muy diversas, ¿no? Hay de todo tipo de organizaciones, organizaciones que están formadas porque la gente tiene la misma comunidad y mantienen ese vínculo, o porque tienen alguna profesión en común, porque son estudiantes, en fin, son tan diversas, pero es muy importante porque esos espacios de colaboración, de convivencia, de encuentro de las personas, es un lugar en donde la información detona de manera muy importante y se multiplica. Entonces, ese es otro pie. Y otro pie que además también está vinculado con lo que pasa en México. Las personas, las familias, digo, son, sobre todo con los que residen en Estados Unidos, son familias binacionales. Están enteradísimos de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá y todo el tiempo están en contacto. Y entonces también son las propias familias de los lugares de origen quienes comunican lo que está sucediendo en México. Yo en las entrevistas que he hecho para algunos trabajos sobre este tema, me he encontrado con eso, que la gente me cuenta que ellos se enteraron que podían votar desde el extranjero porque alguien en su casa les platicó que escuchó un spot de que ya se podía votar en el extranjero. Y entonces eso, esa comunicación es también muy importante. Y a veces se subestima esa relación tan intensa que tenemos a nivel social, ¿no? De las familias, pues, que es súper, súper intensa. Y eso a veces, tío, se subestima y no se aprovecha del todo, ¿no? Para lograr que la comunicación fluya en muchos niveles. Yo comentaba, doctor, en alguna ocasión que muchas veces esta parte de la sociedad civil, como bien dice, a veces como ciudadanos necesitamos poner en valor el aporte que realizamos desde el extranjero. O sea, hablamos del tema de remesas. Estaba revisando el último reporte del Banco de México del 2024 y estábamos hablando de 64.000 millones de dólares. O sea, en el tema de participación, pues creo que ahí todavía tenemos camino por andar, ¿no? Entonces es difícil excluirse de la realidad que se vive en nuestro país, ¿no? Y fíjate, esto que dices de las civiles bien, bien, es muy interesante, pues, desde una lógica literaria hasta esta escuela. La sociedad civil es una cosa muy amor. O sea, no puede uno decir son esto, o tienen esta tendencia, o se forma así. No, no. Cuando hablamos de sociedad civil es toda forma de organización que viene desde las propias personas, desde la sociedad, pues que no está construida de otros. Y entonces las personas nos reunimos para resolver nuestros problemas y ahí formamos espacios de sociedad civil. Y es tan diverso que, por ejemplo, un equipo de fútbol lo podemos considerar como una organización de la sociedad civil. La necesidad de organizarnos para un fin, jugar. Y entonces nos organizamos y a lo mejor ya no somos solo los 11 del equipo, sino a lo mejor sí somos ahí unos 50 y entonces hacemos mejor una liga de 5, ¿no? Por equipo, y entonces ya se armó una liga y esa liga de fútbol, que puede sonar algo muy banal, eso es sociedad civil, eso implica organizarse, ponerse de acuerdo, resolver problemas, ¿no? Y todo lo que implica pues finalmente la sociedad civil. Entonces, en esto que decías, ¿cómo estamos tan vinculados? Cuando, cuando tenía la responsabilidad de coordinar las oficinas de atención mexicanos de la Ciudad de México en Estados Unidos, había otras oficinas estatales que tenían algo muy, muy, muy simpático de Jalisco. Cuando jugaban el Atlas o las Chivas, convocaban a la gente a ir a ver el partido a la Casa Jalisco. ¿No? O sea, pues, qué maravilla, porque ese es el momento de encuentro. O sea, a lo mejor la gente no le interesa, o a lo mejor trae en la mente, ¿no? Que quiere votar, o no sé, o cualquier trámite, lo que sea, pero el puro pretexto de vamos a reunirnos para ver el fútbol le servía a esa oficina para entregar información, para hacerse conocer, para que la gente estuviera en contacto y entonces eso detona otras formas de comunicación. ¿Por qué? Pues porque nos sigue interesando lo que pasa en nuestro país,
porque le seguimos yendo a la América, porque nos siguen gustando las canciones, la música, la familia, o sea, todo es todo, pues, lo que nos mantiene en ese vínculo. Y entonces, ahora sí que la creatividad de quienes tienen la responsabilidad de la información, pues es buscar todos esos canales en donde estamos reunidos. La sociedad civil es un universo tan rico, tan vasto, que habría que, ¿no?, voltear, sí, en esa lógica amplia y nos vamos a encontrar en todos lados. Estamos en todo, pues nos reunimos para tantas cosas, ¿no? Tratamos de resolver nuestros problemas de tantas maneras y eso es sociedad, así, de ese tamaño. Y para aquellas personas que nos ven y que les que escuchan acciones afirmativas, ¿qué son las acciones afirmativas y por qué hablan de la parte migrante? ¿Nos podría dar un contexto de ello? Claro que sí, es un tema, porque fíjate, la idea de las acciones afirmativas nace en el siglo XX para buscar políticas que atiendan rezagos de comunidades, de grupos sociales que históricamente han sido marginados o que han vivido de alguna manera en desventaja frente a la población. Por ejemplo, mujeres. Las mujeres siempre han estado subrepresentadas en el espacio público. Las mujeres, por ejemplo, no se habían incorporado a la matrícula universitaria, matrícula escolar, hasta de la segunda mitad del siglo XX con la fuerza del tamaño de la población que son. Entonces, eso comenzó a establecerse política para que se fueran incorporando, en el caso de las mujeres a los espacios educativos, laborales, ¿no? Para compensar esa gran desigualdad que históricamente siempre han sufrido. Pero eso también, ¿no?, depende en cada sociedad. En el caso de los Estados Unidos, donde esto se desarrolló de manera muy importante, pues también tuvo una mirada hacia la comunidad afroamericana, hacia otras minorías étnicas, ¿no?, que están históricamente excluidas de los espacios laborales educativos, en fin, de representación, en fin, de todo. Y entonces, para tratar de equilibrar esas desigualdades, se establecen estas políticas que buscan beneficiarlos. Algunas personas, algunos autores le llaman la discriminación en positivo, ¿no? Es decir, si tengo 100 lugares en una universidad, forzosamente reservaré 10 para personas afroamericanas, 50 para mujeres, ¿no? Y entonces hago una discriminación en positivo para que estos grupos de personas que han estado históricamente fuera puedan incorporarse. Y eventualmente la idea es que conforme vayamos equilibrando el piso, esas medidas pues ya no sean. Y así, cuando vemos el caso mexicano, pues en México la verdad es que a veces no reconocemos que somos bastante discriminadores, ¿no? Hasta que nos ponemos en el espejo y entonces empezamos a ver que sí, tenemos una tendencia a ser muy excluyentes. Y todo esto comenzó entonces precisamente con el camino que fueron haciendo las mujeres. Con las reformas políticas a partir de 1996, las mujeres lucharon por tener mejores condiciones de participación. Entonces, en un primer momento, en 2003, se estableció por primera vez que los partidos estaban obligados a postular un porcentaje de mujeres, ¿no? Por lo menos tenían que ser el 30% de candidaturas para mujeres o para hombres. Y eso empezó a cambiar, a evolucionar hasta que llegamos al 50-50 con unas reglas que además hacen que los partidos políticos no puedan postular mujeres en distritos, por ejemplo, perdedores, que no sean la fachada de hombres, ¿no? Esto que sucedió con el famoso caso de las Juanitas, ¿no? Que esas eran las candidatas, pero los suplentes eran hombres y entonces el primer día del trabajo en la Cámara de Diputados pidieron licencia para que los hombres asumieran
el cargo. Entonces, hay una serie ya de reglas que evitan que pase esto. Entonces, las mujeres abrieron brecha en ese camino por conseguir la igualdad en la participación política. Y ese abrir brecha de las mujeres, pues algo que otros grupos en desventaja y subrepresentados también fueron, digamos, replicando. El primer grupo al que se fue beneficiando con esto fue a las comunidades indígenas, porque pues en algún momento dentro del INE, a la hora de hacer el mapa electoral de los distritos en el país, pues observaron que había distritos en donde la mayoría de la población eran o son indígenas, de acuerdo con la información del INEGI. Y entonces, en ese momento, el INE estableció como una regla, una acción afirmativa, en donde los partidos estaban obligados a postular personas indígenas en esos distritos donde mayoritariamente viven indígenas, comunidades indígenas. Y ese fue el primer momento en donde se ató esta idea de tener acciones afirmativas para compensar la desigualdad, ya no solo de mujeres, sino de otros grupos indígenas que históricamente han estado subrepresentados, ¿no? Un país con el 10% de la población indígena, pues no tenía 10% de indígenas en los congresos, entonces claramente había una subrepresentación. En el año 2021, en la elección del 2021, el IFE, perdón, el INE, emite otra vez, ¿no? Lineamientos para candidatura. Lineamientos, paridad. Punto número uno. Punto número dos, distritos donde hay comunidades indígenas, partidos tienen que postular indígenas. Pero una persona con discapacidad impugnó ese acuerdo, dijo, oigan, está muy bien, nada más que en este país habemos personas con discapacidad y tampoco tenemos facilidad para entrar a los espacios de representación, somos históricamente excluidos. Y entonces impugnó el acuerdo y el Tribunal Electoral le dio la razón, dijo, sí es cierto, esta persona tiene razón. El INE tendría que analizar si hay otros grupos en condiciones de desventaja que deberían tener mecanismos preferenciales para ser candidatos al Congreso. Y entonces vino todo un movimiento donde diversas organizaciones de muchos grupos empezaron a solicitarle al INE que se incorporaran las acciones afirmativas. Entre ellos, por supuesto, pues, las organizaciones de mexicanos en el extranjero hicieron presente y mandaron su solicitud y dijeron, a ver, vemos tantos millones y entonces si no ha habido un espacio especial para mexicanos en el extranjero, o sea, aunque ha habido diputados que se autoadscriben o que dicen que fueron migrantes, en realidad no ha habido un espacio como tal para los migrantes. Y eso digamos, esa fue la ola que en su momento el INE dijo, no, bueno, pues está muy bien. Y la respuesta al tribunal, en la primera instancia, a esta persona con discapacidad, fue incorporar a personas con discapacidad, a personas de la diversidad sexogenérica, a afromexicanos y, bueno, y comunidades indígenas que ya estaban, pero no incluyó a los migrantes. Y entonces ahí demandamos al INE por haber excluido a los migrantes y el tribunal nos dio la razón, ¿no? Y eso fue bien interesante porque en su momento los magistrados la magistrada que llevaba el caso, que es la magistrada Yanino Talora, este, junto con el magistrado Reyes, estuvieron en una audiencia que le solicitamos para explicarle por qué los migrantes tenían que tener o estar dentro de este paquete. Entonces decíamos, bueno, primero porque es un grupo subrepresentado, ¿no? O sea, hay millones de personas que residen en el extranjero. El dato, digamos, más conservador que nos da Relaciones Exteriores es de 12 millones de personas, 12 millones que no tienen una voz en el Congreso. Y eso ya nos habla de una subrepresentación. Están en desventaja para ejercer su derecho político al voto y a ser votado. Porque como platicábamos hace ratito, para votar es un proceso bien largo y si no tengo información completa, pues estoy en una clara desventaja de quienes están en territorio mexicano. Entonces no es un grupo
propiamente vulnerado, sino es un grupo que está subrepresentado y que está en desventaja. Pero además también es un grupo discriminado. Si uno voltea a ver las encuestas sobre discriminación, pues el dato es terrible, ¿no? La mitad de las personas dicen que no le rentarían su casa a un migrante. Y bueno, pues claro que hay discriminación. Entonces, pues sí, tienen razón. Eh, Cumplen, están perfectamente ubicados en este grupo de personas que se encuentran en una situación que requieren medidas compensatorias para poder participar en la vida pública. Y así fue como el tribunal obligó a que los partidos postularan por lo menos una fórmula de mexicanos residentes en el extranjero en los 10 primeros lugares de la lista de representación proporcional. La lista de representación proporcional se constituye por 5 listas de 40 candidatos. Entonces tenían que estar en cada una de las 5 listas en los primeros 10 lugares. Y en los primeros 10 lugares, porque con eso garantizamos de que al cumplir los partidos políticos, pues los pusieran en lugares donde matemáticamente tuvieran posibilidades de entrar al Congreso. Pues si me mandan a la lista en el número 40, pues eso nomás es de relleno. Pero ya están en los primeros 10, matemáticamente hay posibilidades de entrar en los espacios de la representación. Y eso pasó a nivel federal. Y en 2021 pues, fue la primera generación, entraron 11 migrantes. 2024 ya tenemos una segunda generación, esta vez solo entraron 6, pero eso tiene que ver por una cuestión matemática, pues, ¿no? Que de la distribución de votos, como hubo un partido que ganó de manera muy abrumadora, entonces le tocaron más espacios de representación que a los otros partidos, y entonces por la ubicación ya no lograron entrar tantos niveles, nomás entraron 6. Pero bueno, pues esa es la historia, así fue como se ha ido logrando que en el Congreso Federal, pues por lo menos en estas últimas 2 legislaturas, pues ya tenemos gente que ha residido en el extranjero y que hoy pues es la voz de una comunidad, de una sociedad enorme, que bueno, pues esperemos, ¿no? Que ahora demos el otro paso. Una cosa es el paso de lo cuantitativo, ¿no? Del número, ya entramos, ya somos tantos, ahora falta la parte sustantiva, que su presencia en el Congreso realmente se traduzca en iniciativas que beneficien a las personas a las que están representando, ¿no? Ya pasamos de la representación simbólica y cuantitativa, vamos ahora a pensarnos seriamente cómo le damos marcaje a estos representantes pues, que hagan su trabajo de representar a los millones y millones que están en el extranjero. Porque sí recuerdo yo esa sentencia del 2021 que le ordena al INE justamente la inclusión o la aplicación de la acción afirmativa migrante, pero hubieron casos, me acuerdo, en 2021, como dicen aquí en España, echa la ley, echa la trampa, en el sentido de que había un presidente municipal con licencia, un expresidente de algún partido político, el tema de la vinculación con la comunidad migrante. Yo vamos, ahora sí que desde mi visión muy ciudadana, decir, ¿por qué nunca se ha pedido algo tan simple como la credencial para votar desde el extranjero? Que eso es algo que pues, normalmente los que estamos viviendo acá, o la matrícula consular. Posterior a esta sentencia y a esta elección y a esta parte que tuvimos en el 2021, distintos congresos locales impulsaron la figura del diputado migrante. En el 2023, en junio, en Tamaulipas, se incluyó la figura del diputado migrante. Cuando uno revisa la ley electoral en ese momento y ya teniendo como antecedente lo que había pasado en el 2021, cuando se ve eso, me acuerdo que por conocidos que tenía en el Congreso local, digo, oye, esta ley viene con muchos vacíos, le digo, se va a prestar para interpretaciones, se puede prestar para gente que tiene casa en McAllen o casa en Bronzeville y va a decir que es migrante, le dije. Y al final, pues, ahora sí que aplicaron la de te dejé en visto, ¿no? Te dejan en visto. Ahí, doctor, ¿qué se puede hacer como sociedad civil cuando vemos? Le pregunto esto por lo siguiente. Esto es una tendencia que va a seguir el tema de la aparición de la figura de diputado migrante en los congresos locales. Y aquellas personas que nos ven
¿qué pueden hacer como sociedad civil, como ciudadano, para contrarrestar estas prácticas si ven esto, si ven un vacío o de alguna forma, o la postulación y dices, oye, este no es un candidato migrante, no tiene una vinculación? Es un tema interesante porque efectivamente, y un poquito también vinculado con lo que platicábamos hace ratito, el papel de los partidos políticos. Los partidos políticos, decíamos hace rato, pues no tienen una estructura como muy sólida, muy clara de vinculación con la comunidad en el extranjero. Y entonces eso se refleja en las candidaturas, porque cuando en 2021, cuando estaban obligados a postular, hubo gente de los partidos que decían, ¿y de dónde los voy a sacar? Es que, hombre, ese es el problema de no haber tomado en serio a los mexicanos en el extranjero. Si tuvieran una estrategia de inclusión, no tendrían por qué estar preguntándose cómo le van a hacer, pues tendrían ya sus militantes claramente identificados y además los militantes en el exterior son bien activos, son verdaderamente, tienen una creatividad y un ímpetu por apoyar a sus candidatos, que, es que son militantes, pues, ¿no? Entonces, bueno, el problema empezaba ahí. Y entonces, claro, llenaron las listas con lo que entraron. Y entonces hubo quienes, por ejemplo, como bien decías, pues fueron postulados, pues porque alguna vez estudiaron en Estados Unidos y entonces traían todavía por ahí algún documento, ¿no? O hubo quien definitivamente, ¿no? Trató de hacer una gran trampa, ¿no? Y entonces, se conseguían contratos de arrendamiento, ¿no? Y cosas así de todo tipo. Entonces, bueno, la experiencia nos ha dejado claro que lo que necesitamos primero es tener, pues, como una lista de documentos que se tendrían que ser como la base, ¿no? Así indiscutible de que esta persona reside en el. Entonces, una lista de documentos muy clara, ¿no? Bien decías, la credencial para votar en el extranjero. Creo que sí, ¿no? O sea, si difícilmente alguien que no reside en el extranjero va a tramitar su credencial en un consulado. Difícilmente, no falta, ¿verdad? Pero bueno, no faltará el tramposo que lo quiera hacer para ser candidato migrante. Pero bueno, en fin, no importa. Ahí está. Ese es un requisito que puede ser muy útil. Otro elemento que se debe de considerar es el tiempo de residencia. Y en esto me adelanto un poco con lo que decías de los estados. La Ciudad de México en eso fue innovadora y yo creo que es el mejor ejemplo de cómo poder llevar a cabo las migraciones migrantes. En la Ciudad de México, eh, para ser candidato a la Diputación Migrante, se tiene que demostrar un mínimo de 2 años de residencia colectiva. Entonces, bueno, por lo menos 2 años ya es un poco más de lo que pasa una persona que se va a estudiar, ya tiene otro matiz. A lo mejor no son la temporalidad que nos gustaría en términos de una mayor vivencia, ¿no? De quienes residen en el extranjero, pero eso claramente ya nos acerca un poquito a lo que podríamos esperar. No hay, esto también es interesante, no hay como una definición digamos, de cuánto tiempo tendría que permanecer una persona fuera del país para ser considerada migrante, pero la Organización Internacional de las Migraciones en algunos documentos ha como tratado medio de estandarizar y decir, bueno, si alguien ha residido un año fuera de su país, lo podemos considerar migrante internacional. No es una regla, no está, digamos, no es un estándar, pero es algo que más o menos en algunos documentos de la Organización Nacional de las Migraciones se ha, digamos, utilizado. Bueno, pues más de un año ya tiene algún sentido, pues, ¿no? Entonces, sí, el tiempo de residencia es fundamental, una lista de documentos muy claramente establecidos para poder mostrar que alguien habitualmente vive fuera del territorio mexicano, sin duda, ¿no? Que serían como lo mínimo. Y de ahí hay otro elemento que señalabas muy bien y que yo creo que vale mucho la pena también analizarlo, el tema de la vinculación con la comunidad. Para esta elección del 2024, el INE, haciendo un poco eco de esa demanda que le plantearon organizaciones,
sí estableció que los candidatos presentaran algún documento de vinculación con comunidad migrante. Pero aquí viene un problema. Cuando dicen algún documento, sin clarificar qué, pues viene el asunto de que hubo candidatos que presentaron pues cartas, ¿no? Pues con algún membrete y pues ese membrete pues no había manera como de verificar que realmente existe, ¿no? Y entonces hubo quienes impugnaron algunas candidaturas diciendo, bueno, mira, esta persona, de acuerdo con el registro del INE, entregó una carta de una asociación X, pero que no está registrada oficialmente ante el gobierno de los Estados Unidos. Híjole, ¿no? Ese tipo de cosas nos muestran pues, la necesidad de tener que establecer de manera muy clara esos requisitos, que no quede a libre interpretación, sino que sea una cosa muy, muy puntual. Y en eso, ¿no? Como bien decías, pues yo creo que ahí la sociedad civil en general tiene un papel muy importante. Si algo creo que demuestra el gran interés que tienen quienes residen en el extranjero de lo que está pasando, es que en 2021 y en 2024 hubo un buen número de impugnaciones contra estas candidaturas falsas, ¿no? Esta suplantación de candidaturas. Y por lo menos en 2021 cuatro candidaturas se cayeron por esta cuestión, por la gente que está vigilando, que está viendo que dice, esa persona no es migrante, y la impugnaron y, ¿no? Y ganaron los juicios demostrando que efectivamente la persona no es migrante. Traigo en la mente el caso de una candidata en Zacatecas, pues que ella era diputada y iba por la reelección como diputada, entonces no la dejaron en su distrito y entonces cambia de postulación a representación proporcional y cuando cambia a la otra lista, solo le quedaba poderse registrar como migrante y la registraron así. Pero bueno, pues ella había hecho campaña como diputada local y había muchos elementos, incluso entrevistas que ella había dado diciendo que llevaba 30 años viviendo en Jerez y que, ¿no? Que nunca se había salido del municipio. Entonces, bueno, pues no había más evidencia que eso, ¿no? Pero eso es bien interesante porque eso refleja que las personas están pendientes, están vigilantes, y eso es lo que tiene que hacer la sociedad, de estar vigilantes de quienes tienen el poder. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es dejar que el que tenga el poder haga lo. Necesitamos ponerle límites, dice un amigo, tenemos que acercar al poder, o sea, al poder no le gusta que lo cuestionen, hay que cuestionarlo. A los poderosos no les gusta que los vigilen, pues hay que vigilarlos, porque si no los cuestionamos y no los vigilamos, es lo que quieren. Y los hemos elegido para resolver problemas, no para hacer lo que quieran. Entonces, esa es ahí sí, esa cae en nuestra cancha como ciudadanos, exigir cuentas, exigir resultados, ¿no? Vigilar lo que hacen las autoridades, lo que hacen los partidos, lo que hacen los funcionarios electos. Y finalmente, en esto último que señalabas de lo local, también es bien interesante que la ola, ¿no? Ya empieza a cubrir algunos estados, ¿no? O sea, yo creo que el mejor caso, el caso más acabado es el de la Ciudad de México, porque es un diputado que eligen directamente los chilangos en el extranjero. O sea, los chilangos en el extranjero son como un gran distrito y entonces ese diputado se gana, esa diputación se gana porque los chilangos en el extranjero votan directo por él. Y eso claramente cambia las reglas, porque entonces el diputado migrante tiene que estar más en contacto con su comunidad, la comunidad tiene muy claro, ¿no? Quién es, por quién votó, ¿no? Y eso cambia mucho la relación. Entonces es un diputado que se vota directamente, que exige 2 años de residencia en el extranjero, ¿no? Entonces ya eso cambia mucho la regla, porque pues en los estados donde esta ola ha ido medio creciendo, pues quedó como en el caso de Tamaulipas, pues muy ambiguo, ¿no? O sea, sí que haya migrantes, pero ¿qué entendemos por eso, no? Oaxaca es otro caso también que quedó muy ambiguo, Guerrero, en fin.
hay entidades donde están estas diputaciones, pero no son tan claras. Y luego además, Tamaulipas, yo creo que es un caso que vale mucho la pena analizarlo con mucho lupa, porque es un estado fronterizo. Entonces, Efectivamente. justo los estados fronterizos tienen una vida muy intensa, una vida binacional muy intensa, sobre todo pues los municipios, las comunidades que están ubicados justo ahí en la frontera, ¿no? Mi familia, por ejemplo, es de Tampico, entonces hablar de Laredo era como muy cotidiano, ¿no? Así Laredo y los dos Laredos y no sé qué, ¿no? Y Reynosa y Matamoros y tal, tal, tal. Entonces, hay una vida muy intensa, aún que de Tampico, que está en el sur del estado, pues, tenían como mucho la referencia de hablar, ¿no? Y de tener esta relación con la frontera. Mucha familia mía trabajaba por temporadas en Texas y regresaba en diciembre, a las fiestas ahí con toda la familia, y no, es una cosa súper intensa. Entonces las fronteras tienen otra particularidad que, bueno, este, pongo un caso que me decía un amigo consejero en Baja California, ¿no? El exgobernador de Baja California es perfectamente sabido que vive en San Diego, ¿no? Y entonces, bueno, pues su residencia habitual es en San Diego y perfectamente podría pasar como migrante, porque pues sí reside en San Diego, ¿no? Claro, San Diego y Tijuana, pues son, son Sí, vecinos, entonces, no, ese digamos es otro tema que en las fronteras hay que ver como con más detalle, porque la vida de la frontera, la vida binacional de las fronteras es intensísima, ¿no? Y esa es así es. otra historia, pero son, digamos, finalmente lo que sea el raza. Cada estado tiene su propia lógica y particularidad de la migración, pero sí hay estándares que podemos exigir para que toda la representación de los migrantes pues, realmente sea representación sí sustantiva, ¿no? O sea, tiempo de residencia, documentos que claramente reflejen que residen en el extranjero y vinculación. Y la vinculación, pues también hay muchas maneras de establecer esa vinculación, ¿no? Y participación, o sea, pero sí necesitamos como que sea una cosa muy puntual, que no quede al arbitrio de quien lo evalúa. De hecho, yo revisaba hace la semana pasada, ¿no? En el Congreso local de Puebla se acaba de aprobar el tema de la figura del diputado migrante y estaba viendo los requisitos ahí. Creo, bueno, desde mi perspectiva, que están acotando ahí con el tema de vinculación, con el trabajo de proyecto social en favor de la comunidad migrante. Entonces, bueno, creo que hay los esfuerzos y la curva de aprendizaje conforme se va aprobando la figura en otros estados, que es positiva. Yo le quería preguntar ahí, doctor, un término que escuché a través de otros colectivos que también estaban en el tema de acciones afirmativas, el término defensor del pueblo. Y esto lo escuché como una figura que puede ser clave para impugnar candidaturas seleccionadas por los partidos políticos en el marco de las acciones afirmativas. ¿Es viable esta figura o cómo funciona? Yo tengo un problema ahí, ¿no? De que todo es pueblo, ¿no? Pues, aguas, sí, sí, todo es pueblo, ¿no? Y pueblo, pues pueblo es cualquier cosa, ¿no? Perdón, voy a hacer una referencia de los cursos que luego doy. Digo, fíjense, pueblo nos puede decir cualquier cosa. Yo me acuerdo alguna vez que Hugo Sánchez decía que el pueblo quería que él fuera el director técnico de la selección, ¿no? ¿Pueblo? ¿Cuál es pueblo? Pues será su primo pueblo, porque ¿no? O sea, pueblo, pues el pueblo sirve para todo. Entonces, bueno, defensor del pueblo, pues sí suena como interesante, ¿no? Porque pues es esta figura, ¿no? Que mi problema es que sustituye la idea del ciudadano, ¿no? O sea, porque el pueblo es como muy amorfo y en realidad, pues quienes somos los agraviados, pues somos personas de carne y hueso, o comunidades, pero somos personas, pues, o sea, no es una cosa abstracta y violan no cualquier cosa, pues están violando nuestro derecho humano a la participación, nuestro derecho humano a la representación, porque son derechos humanos, están consagrados en el marco internacional de los derechos humanos, el derecho humano a la participación, a tomar parte del gobierno, a involucrarse en los asuntos públicos, en fin, son derechos humanos. Ahora, la figura es viable, pues yo más les diría, el Tribunal Electoral tiene una defensoría electoral
La labor de la Defensoría Electoral es asesorar, orientar e incluso representar jurídicamente a las personas que han visto violados sus derechos políticos y electorales en el ámbito de votar y ser votado. Entonces, la Defensoría, además, pues como institución pública, pues es gratuita, ¿no? Está abierta al público, a todo el público, y en ese sentido, lo único que, digamos, que establece como criterio es no, la persona que va a ser orientada, que va a ser asesorada o representada, pues no debe de tener una representación jurídica. O sea, sí tiene que ser alguien que necesite esa representación, y entonces la Defensoría asume ese papel. Es una defensoría que originalmente nació para comunidades indígenas y que después amplió su mandato a todas las personas que lo requirieran y con especial énfasis a los grupos subrepresentados, discriminados o en desventaja. Entonces, ¿no? Eso permite cubrir perfectamente a quienes residen en el extranjero. Y así lo ha hecho la Defensoría. En esto creo que yo reconozco realmente que el equipo de la Defensoría pues es un equipo chiquito, ¿no? Que se conoce poco porque pues es un equipo pequeño que tiene también hay poca difusión de la existencia de esta defensoría, pero a pesar de eso, pues es un grupo que trabaja muy intensamente en la protección de los derechos político-electorales, al derecho a votar y ser votado. Entonces, la defensoría electoral digamos, es un instrumento que ya existe, más ahorita voy a buscar bien el dato, digamos, que existe, que trabaja, ¿no? Que atiende a quienes lo necesitan y que ha logrado realmente ganar casos bien interesantes para todo tipo de comunidades, ¿no? Incluso las comunidades de mexicanos en el extranjero, digamos, por ejemplo, el derecho a votar, la inclusión en el listado nominal, al trámite de credenciales, ¿no? Son cosas que la Defensoría ha llevado. Y también los temas de representación, es decir, el derecho a tener una representación en el sentido de que, por ejemplo, muchas de esas candidaturas falsas, de falsos migrantes, fueron impugnados gracias al equipo de la Defensoría. Ellos ayudaron en ese trabajo a las personas que quisieron interponer recursos, ¿no? También aquellas personas que militan en un partido político y que consideran que no, que sus derechos fueron violados por el partido político, ¿no? También son temas que atiende la Defensoría. En ese ámbito, digamos, en el ámbito previo a que se conviertan en funcionarios electos, es donde la Defensoría Electoral tiene este trabajo y que puede y que ayuda, de hecho, de manera muy importante. Seguro recordará el auditorio en la elección del 2024, hubo un problema con los registros de votantes en el extranjero, que de pronto el INE llegó y dijo, encontramos trámites dudosos que se hicieron desde una misma dirección IP, que les falta no sé qué, que les falta no sé qué tanto, ¿no? Y entonces quisieron dar de baja como, no sé, un universo muy grande, casi eran 70,000, 80,000 votantes. Y la Defensoría comenzó a tener un trabajo muy intenso de reuniones con las organizaciones para decirles, a ver, esto lo podemos impugnar. Si el caso es así, 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 esto se puede hacer de esta manera, ¿no? Entonces se activó todo un protocolo para la defensa. Afortunadamente, el INE rectificó, ¿no? Y esto ya no pasó, pues, pero la Defensoría estuvo muy activa en esa situación que pasó en la elección del 2023. Pero eso está ahí, ¿eh? Ahora sí que voy a hacer el comercial completo. Ya les hablé que existe la Defensoría y ustedes pueden encontrar a la Defensoría en Internet en la página www.te.gov.mx/defensoría. Si entran a la página del Tribunal Electoral, que es www.te.gov.mx, ahí van a encontrar el banner que los lleva al micrositio de la Defensoría. Y en la página principal, pues van a encontrar
su ubicación física, los teléfonos, e incluso tienen un WhatsApp que atiende la defensora, o sea, la directora de la defensoría es la que trae este teléfono para atender, pues digamos así que casos de emergencia, porque pues en lo electoral el tiempo es muy importante. Entonces hay casos que Efectivamente. son de emergencia y entonces ella atiende el teléfono y además les voy a dar el teléfono, que sea el comercial completo. Ese Sí, es sí, sí. 50, es el WhatsApp de México, entonces tendría que ser más 52, ¿no? Más 52, 55, 14, 51, 25, 75. A ver, lo voy a repetir. Más 52, 55, 14, 51, 25, 75. Y es el WhatsApp de la Defensoría y es un equipo, la verdad, debo decir que todo el equipo de la Defensoría viene de entre sociedad civil y otras áreas de Defensoría Pública, de protección de derechos humanos. Entonces son medio activistas, a pesar de que están dentro de Sí, una institución, son medio activistas y son muy proactivos. Entonces, la verdad es que es un equipo muy bueno, pero sí, esa figura existe. Y otra manera en que pudieran también lograr la protección de sus derechos, otra vez, pues es las organizaciones, ¿no? La sociedad civil. efectivamente. Este, digo, Fuerza Migrante, que es con quien yo he Sí, colaborado, pues hemos llevado a cabo este trabajo de litigio, ¿no? De hecho, pues yo me estrené en el mundo del derecho electoral, o sea, como abogado electoral, llevando a cabo las demandas contra la pretensión del Congreso de la Ciudad de México de eliminar la figura de la Diputación Migrante. Ahí demandamos al Congreso de la Ciudad porque derogaron la figura y el Tribunal Electoral pues nos dio la razón porque es un derecho humano, el derecho a votar y ser votado, y eliminar la figura de la Diputación Migrante era una afectación a los derechos humanos y nos dio la razón. El tribunal se revivió la figura y hoy ya está bien legislada. Y el caso de las acciones afirmativas, pues también lo llevamos por ahí. Y de ahí comenzó a desatarse una ola de litigio estratégico. Puebla, por ejemplo, que mencionabas hace rato, fue un caso en donde Fuerza Migrante, a ese no lo llevé yo, pero pues fue Fuerza Migrante, demandó que hubiera acciones afirmativas. Entonces, en su sí. momento, el Instituto Electoral dijo no, y la demanda llegó al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, aunque no obligó que hubiera una diputación migrante, sí obligó a que se estudiara por parte del Congreso incorporar esta figura. Y así, Guanajuato también es la misma historia de litigio. Entonces, hay organizaciones como Fuerza Migrante que ya, digamos, hemos avanzado en esa historia del litigio ya no solamente de defensa, sino ya estratégico, ¿no? Es decir, Sí. solicitamos que haya acciones afirmativas, ante la negativa, demandamos. Y eso ha permitido ir pues avanzando poco a poco en algunas entidades. Que, pues, ese es, digamos, también parte de la historia de las defensorías. Doctor, en esta parte ya hemos hablado del tema del voto desde el extranjero, hemos hablado de acciones afirmativas, muchas veces nos quedamos hasta ahí. Y quiero tocar un tema que considero importante, que es cuando llegan estos actores que llegan mediante la acción afirmativa migrante a los congresos locales o a la Cámara de Diputados. ¿Qué papel deberían jugar los diputados migrantes frente a una realidad en la que, pues hoy en día, pues las problemáticas que padecemos quienes vivimos en el exterior, por ejemplo, pues el tema de los derechos humanos, el tema de las pensiones, seguridad social, trámites desde el Estado. Ahora en diciembre, por ejemplo, vimos cuando nuestros paisanos venían de Estados Unidos a México y la cantidad de extorsiones por nuestras carreteras y los diputados migrantes en algunos casos pues brillaron por su ausencia, ¿no? Entonces yo siempre digo, esa es la consecuencia del tema de la simulación, ¿no? De que no exista un vínculo real, ¿no? Entonces, ¿qué papel deberían jugar estos diputados migrantes ante esta realidad? Fíjate que te has tocado el tema, ahora sí que ese es el tema. O sea, ¿para qué queremos diputados migrantes? Lo queremos para eso. O sea, queremos que realmente representen y sean la voz de quienes viven fuera del territorio mexicano. Que queremos que sean personas
que en efecto sean migrantes, porque eso les da, o en principio daría la sensibilidad de entender lo complejo que es hacer trámites, lo complejo que es poderse proteger en cuanto a sus derechos, a ejercer sus derechos fuera del territorio mexicano. Entonces, ese es el punto central. ¿Para qué queremos diputados migrantes? Pues queremos que sean la representación de quien conoce estas realidades y de esta manera poder impulsar cambios en la legislación que flexibilicen y que incorporen, ¿no?, todas las necesidades que hay de quienes residen en el extranjero. Tú has dicho algunos ejemplos en donde yo siempre digo, es que eso es parte de lo que debería ser verdaderamente la agenda de los diputados migrantes, ¿no? Lo laboral, la equivalencia de certificaciones laborales, académicas, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pues, en el caso de México, pues son muy tortuosas llevar a cabo, ¿no? Esos son trámites muy burocráticos. Muchas veces sí depende solo de las instituciones, de la reglamentación de las instituciones, pero ese es el papel también político de los diputados migrantes, que son actores que tienen la capacidad de tener interlocución a más alto nivel con las personas responsables de las instituciones, porque no es lo mismo que yo vaya y le cuente al secretario de Educación lo complicado que es hacer un trámite, a que seguramente si llego a decirle, primero, de entrada me va a decir, sí, joven, espéreme allá afuera, ¿no? Y ahí la secretaria me va a mandar con el asesor del asesor del asesor y voy a terminar quién sabe con quién y no le voy a poder plantear el asunto directamente al secretario, pues yo no tengo ese poder, pero un diputado sí, un diputado es un representante del Estado mexicano que tiene esa capacidad de que toca la puerta del secretario y el secretario lo tiene que atender. Entonces, para eso los queremos, para que además de que, por supuesto, legislen, pues también hagan esa tarea política de sensibilizar a quienes toman decisiones, pues no solamente ellos, no solamente los legisladores toman decisiones, ¿no? Las decisiones están en muchos ámbitos y hay que trabajar políticamente con todos esos tomadores de decisiones en el más alto nivel para que adecúen las estructuras burocráticas, normativas, ¿no? Los reglamentos, en fin, todo ese universo de cosas que pues para uno como ciudadano es enfrentarse al Leviatán, ¿no? A ese gran monstruo, pues en el que uno pues se ve realmente perdido frente a ¿no? Frente a ese monstruote que además ignora, ¿no? Omite, ¿no? Subestima lo que el ciudadano requiere y si además reside en el extranjero, pues nadie lo voltea a ver. Y esa es precisamente la razón por la cual tendríamos que tener verdaderos migrantes en estos espacios de representación. Es lo que tendríamos que estar buscando. Yo le quiero agradecer, doctor, la oportunidad de poder tener este diálogo, del tiempo que ha compartido con cada uno de nosotros, de los que vemos, de los que estamos y que hacemos este podcast, quienes nos ven, quienes nos escuchan. La verdad es que hemos tocado temas muy, muy interesantes. Como pueden ver, es un tema súper apasionante y podemos estar aquí horas y horas hablando de ello. Ya finalmente, doctor, algún mensaje final que le gustaría dejar a nuestros espectadores después de este diálogo. Bien, pues yo los invitaría a, a seguirse informando, a seguir participando. Cualquier espacio realmente de organización eh, es importante, ¿no? O sea, no minimicemos lo que hacemos. Entonces, sí, aún en esos pequeños espacios, vincularnos, organizarnos, tiene sentido. Yo diría, primero, hay que seguir informándonos, seguir vinculándonos con instituciones, las autoridades, seguir organizándonos, seguir atentos a lo que pasa en México, que pues la verdad es que las cosas están muy complicadas, pero lo saben muy bien, ¿no? Y cada vez pues, se están poniendo más difíciles. En fin, hay mucho que hacer. La verdad es que yo creo que más que otra cosa también quisiera pues extender, ¿no?, el agradecimiento a todas las personas que nos
escuchan, por lo que aportan a México. O sea, creo que realmente quienes residen en el extranjero con su trabajo, con su empeño, con lo que hacen día a día, pues se convierten en grandes embajadores de quienes somos, ¿no? O sea, realmente somos este, una sociedad muy diversa, muy rica, ¿no? De mucho trabajo, de mucho empeño, y eso realmente vale la pena reconocerle a quienes están fuera este, y decía de los aportes, porque no solamente, ¿no? No solo se trata del aporte de las remesas, ¿no? Hay que ver todo lo que aportan en términos de cultura, de artes, de político, social, ¿no? El aporte es enriquecedor y entonces la verdad es que más que otra cosa, pues agradecerle a todo el público que nos haya escuchado y pues invitarles a seguir en contacto, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer. No, pues muchísimas gracias, doctor. Simplemente agregando a lo que usted dice, efectivamente, el tema de la diáspora calificada, he comentado en algunos espacios, foros, que tenemos esta parte cuantificable a nivel de remesas, que sabemos la cantidad, pero no desconocemos el aporte que puede tener la diáspora calificada de los mexicanos, que esa parte todavía es una tarea pendiente que tenemos. Y entonces coincido totalmente con usted y pues bueno, por eso mismo le agradezco el que el día de hoy haya estado aquí con nosotros y bueno, pues agradecer a todos los que nos ven, a quienes nos escuchan. No olviden compartir este podcast en sus redes sociales y nos escuchamos y vemos en la próxima entrega de Bitácora Migrante, el podcast. Muchas gracias. Muchas gracias.